Bueno, pues buenas a todos. Bienvenidos a este debate dentro de las jornadas de Trobadescense Carrer que está organizando la Federación Interpeñes. Vamos a debatir sobre cómo quedarán las peñas, los estados económicos de las peñas después de la crisis de la pandemia con este COVID-19. Tenemos a José del Boguet, a César Andreu de Cuasipeña, a Josema del Morenet, a Juanjo del Socarrats, a Fernando de Cohete Borracho y a Tony de la Espardeña y al amigo Manolo Cabeza del Boguet también, que está llevando los mandos de la nave para que luego lo podáis ver todos y todas. Bueno, para empezar, compañeros peñistas, yo creo que la actualidad manda. Hoy se ha conocido que las fiestas de Paterna 2020 quedan canceladas, por lo tanto, ¿qué deben de hacer las peñas o qué pensáis que van a hacer las peñas con el presupuesto que había destinado para estas fiestas 2020? Que empiece quien quiera. César. Bueno, en primer lugar, pues sí, efectivamente, por dos lados tenemos el que hoy recientemente ya hemos conocido que las fiestas quedan anuladas y luego por el otro lado, pues bueno, entendemos que va a haber una crisis económica, obviamente, derivada del tema del coronavirus y bueno, y creo que habría que empezar a prepararse. A ver, está claro que, bueno, nosotros por suerte no hemos tenido aún el gasto de fiestas, por lo tanto, prácticamente los presupuestos de las peñas entiendo que están casi al 100%. Y entonces, bueno, habrá que plantearse qué hacemos con esto. No sé si habrá que, pues bueno, seguir pagando como otro año más y juntar dos ejercicios en uno y el año que viene, pues, oye, mucho más. O habrá que ver la situación de cada peñista y a lo mejor, pues bueno, reducir cuotas o incluso, pues, habrá que hacer algún tipo de condonación, no lo sé. Está claro que habrá que empezar a estrujarse un poco la cabeza ante las peñas. Siguiente, Josema. Pues yo más o menos estoy en la misma línea que de lo que ha comentado César. Ya sabemos la mala noticia, que esperábamos todos un poquito y ya nos hacemos cuentas un poco de qué va a pasar y qué no va a pasar. Y más o menos lo mismo. A nivel de la peña, gasto en sí no se ha hecho porque esto ha llegado demasiado pronto y para fiestas ni para trovada ni nada se ha hecho ningún gasto, por tanto ese dinero está ahí. Lo más preocupante es lo que nos viene ahora, la parte económica. Entonces ahí va a afectar al bolsillo real del peñista. Es lo que yo creo que al final vamos a notar la merma a nivel general de bajas de peñista, posiblemente porque esto al final es un capricho, digámoslo así, o fuera de tu día a día y posiblemente sea una de las partes primeras que la gente se quite. Nosotros este año en concreto, justamente era el 5º aniversario. Por tanto, todos desde un principio habíamos hecho una inversión, un esfuerzo mayor que otros años para que este año las fiestas fueran diferentes, se nos hiciera ver de otra manera y hacer más actividades. Nos ha venido lo que nos ha venido ahora y esto la verdad es que nos complica al final no, porque el dinero está ahí. Entonces yo creo que para el año que viene haremos eso, una reducción de cuotas seguro, porque hay un gasto que no vamos a hacer ya y a celebrar el 5+1. O sea, tenemos que seguir para adelante. Pero lo que nos preocupa ahora es cómo arreglar para el peñista el que pueda continuar y pueda continuar pagando las cuotas. Pero sí, una reducción seguro que hay que hacer. Bueno, siguiente. ¿Quién se aventura? Fernando, dale. Sí, aquí creo que el problema ya no va a ser qué haces con el dinero de este año, sino en cómo va a evolucionar esto en cuanto a trabajo y empresas y tal. Mucha gente, desgraciadamente, pues o ya está en el paro o ir al paro y lo que dice es eso, que a ver cómo haces para pagar esas cuotas. Entonces yo creo que hay que ir en la línea de intentar reducir las cuotas casi al mínimo del año que viene. El que pueda, el que tenga un local evidentemente tendrá que cubrir gastos, pero el resto, pues no sé, intentar eso, bajar las cuotas. Nosotros haremos algo así también seguro para que no se borre ningún peñista en caso de que no tenga para poder pagar el año que viene lo mismo que se está pagando hasta ahora.
pero bueno, en líneas generales, pues creo que todos vamos a ir un poco en ese camino, ¿no? Juanjo. No queda otra. Pues nosotros hemos estado hablándolo por encima y la verdad es que la situación es complicada porque nosotros parte del presupuesto, o sea, nuestra cuota prácticamente se destina a pagar el alquiler y mantenimiento del local. El casero en ningún momento nos ha dicho, oye, no os preocupéis, no paguéis mientras esté la situación así. En ningún momento ni se lo ha planteado. Y nosotros lo que hacíamos es el campeonato de truque que hicimos el año pasado, una rifa que hacemos todos los años, ciertos gastos extras que hacíamos en la peña para conseguir presupuesto para fiestas, y todo eso no lo hemos podido hacer ni lo vamos a poder hacer. O sea, seguramente de presupuesto para fiestas nos quede una mínima expresión. Entonces, queremos intentar hablar con el dueño del local, a ver si podemos conseguir una reducción o algo, porque el tema es, ya no son las fiestas ya están perdidas. El tema es que no, como habéis comentado todos, que la gente que está en crisis, que está en el paro, que eso, que no vaya de la peña, porque entonces sí que nos cuesta más mantener el local y nos cuesta más hacer eso. Entonces, doblar, como decíamos al principio, pues a mí que viene el doble de dinero para fiestas, no, porque nosotros el grueso seguramente o gran parte del dinero del presupuesto de fiestas en estos últimos meses es cuando lo conseguimos. Lo que es la cuota prácticamente se la come el local. Entonces lo tenemos complicado. Ahora que ya sabemos todo, pues tenemos que hacer una reunión telemática como todas las que se están haciendo y decidir qué es lo que hacemos, si mantener la cuota, si abrir la mano, porque el año pasado teníamos una lista para entrar de 10, 12, 15 personas. Si abrimos la mano aquí entre gente o no sabremos lo que haremos, pero la situación es complicada. Sobrevivir como siempre, hemos pasado épocas peores en la peña, con menos gente, pero la situación está bastante jodida. De momento la gente sigue pagando y seguimos manteniéndola, pero de seguir todo así, poco nos sobrará para el año que viene, la verdad. José. Bueno, pues nosotros en este aspecto tenemos la ventaja de que el local es nuestro, no tenemos que pagar ya nada, ninguna cuota ni de alquiler ni de compra, lo tenemos todo pagado. Entonces lo que vamos a intentar hacer es, ya que no podemos hacer ningún acto en sí con los compañeros, aprovecharemos una parte para mejoras del local en sí y la otra parte pues para el año que viene potenciar un poco más las actividades que vamos a hacer con Interpeñas. O sea que en ese aspecto vamos a querer trabajar. ¿Y Tony? Bueno, nosotros también, lo que es incuestionable es que en todas las peñas que tiene el local, eso supone un gasto muy grande. Las peñas que son bastante gente, puede ser más asumible, pero nuestra peña, que somos 4 gatos, pues la verdad es que va a ser un problema. Ahí quizá yo entiendo que deberíamos intentar pedir algo de apoyo institucional, ¿no? Hablar con el ayuntamiento y comentar la situación, ¿no? A ver si pudiera ser que intentaran subvencionarnos de alguna forma, puesto que la cosa ha venido así, intentar coger y que las peñas pudieran reaccionar un poco, porque al ayuntamiento eso debe tenerlo claro, que el mantenimiento de las fiestas, las peñas son fundamentales para Paterna y deben de hacer algo para intentar apoyarlas. Si nos dejan caer, mal lo van a tener. Estabais coincidiendo mayoritariamente en que probablemente pues, en las peñas se produzcan bajas debido a la situación económica que van a atravesar muchas familias una vez pase la pandemia. Incluso, bueno, ya empieza a notarse esos efectos. Por lo que ha comentado también Tony al respecto de esa subvención institucional para hacer frente a los pagos de locales, etcétera, etcétera. ¿Pensáis que tanto las bajas como el pueblo entendería ese tipo de subvención, o la gente que se da de baja porque no puede con la situación entiende que la fiesta es un gasto y no una inversión? César. Bueno,
A ver, es un tema complicado y más entendible. Yo me pongo en la situación del vecino de a pie, que bueno, que no está metido en la fiesta y bueno, y sobre todo en situaciones pues un poco de crisis, pues yo entiendo que bueno, que no entienda esas ayudas, esas subvenciones hacia la fiesta. Ahora bien, una vez que estás dentro, cuando ves que no es tanto un gasto, sino es una inversión, entonces cambias un poco la opinión. Mucha gente no se da cuenta que al final dentro de las fiestas mayores, de las fallas, incluso cualquier fiesta del año, hay mucha gente que está comiendo de eso. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de aquí en Paterna, hablaríamos de la hostelería, por ejemplo, ¿no? O de las propias peluqueras en la época de fallas, o los floristas en fallas o incluso en fiestas, o los sastres en fallas y también incluso en algunas fiestas de moros y cristianos. En la propia Cordá hay gente que se dedica pues a la manufacturación de trajes de Cordá. En fin, hay un amplio sector, o por ejemplo el carpintero que fabrica los cajones de Cordá. Sí, en fin, hay una gran cantidad de oficios que se alimentan de las propias fiestas. Sí. Bueno, pues ahí estaba el comentario que hacía César al respecto. ¿Qué pensáis el resto, José? ¿Tú crees que la gente entiende la fiesta como un gasto más que como una inversión o viceversa? Es un tema muy complicado y más viendo cómo va a quedar la población, viendo los despidos o cómo van a evolucionar los trabajos. Entonces, la gente que esté en el paro o que esté ahora mismo en una situación complicada de trabajo, pues entendería que apoyaran al pequeño comercio, pero lo que es la fiesta, en principio, si no tienen mucho contacto con ella, pues lo vería como algo que no estaría de acuerdo, creo yo. Eso no significa que, como ha dicho César antes, los que estamos en la fiesta y vemos a quién beneficia y a quién, dónde ese incremento económico, dónde va, pues veríamos que también da trabajo y también hace que una parte de la sociedad pues viva gracias a la fiesta. Tony, tu opinión. Tony, sí, hay que activarse el micro. Ahora. Yo lo que entiendo, yo creo que lo importante sería hacer ver al ayuntamiento que esto es así. Que sí, que habrá gente que no le parezca bien, pero también habrá mucha gente que esté de acuerdo con esa posición, por intentar mantener las fiestas del pueblo. Porque quien más, quien menos, todo el mundo está orgulloso de las fiestas de su pueblo. Ahora faltaría ver si la predisposición que va a tener el ayuntamiento al respecto. Juanjo, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? Sí, yo me acuerdo de la crisis que hubo en el 2008 hasta 2013-2014, que en aquella época también habían voces críticas. Te metías en redes sociales y en aquella época siempre habían voces críticas con el tema de que hubieran subvenciones, ayudas y demás a la fiesta. Pero yo siempre he pensado lo mismo. Si tú estás jodido y vas a trabajar y solo tienes del trabajo a casa y de casa al trabajo, cuando llegues a casa sigues estando jodido. Si tú estás mal o medio mal, pero al menos tienes unas fiestas donde distraerte, donde las comparsas hacen sus desfiles, donde las peñas hacen sus actos, donde las fallas hacen sus actos, donde son actos que no son cerrados en una peña, o sea, de ayuda a las peñas no estamos hablando de que nos paguen el local o no estamos hablando de que nos den dinero para hacer nuestras comidas. Sería una subvención o una ayuda a la hora de poder seguir vivos. Pues yo no quiero que me paguen el local, yo no quiero, pero algún tipo de ayuda en el sentido de que podamos seguir haciendo la mascletá, que podamos seguir haciendo el correfoc, que podamos seguir haciendo recordar, correfoc infantil, todos los actos que hacemos intervenir, que al final lo que hace es, lo hacemos nosotros,
pero lo disfruta todo el mundo que quiere ir, ya sea de Paterna o sea de fuera. La Recordada, hay muchísimas, yo tengo amigos aquí en Vetra que todos los años van a la Recordada y a la Recordada después porque les encanta ir a verlo, por poner un ejemplo. Está claro que la situación va a ser complicada, está claro que hay gente que dirá, ¿por qué le dan dinero a estos para fiesta cuando yo no tengo dinero para comer? Pues chicos, la cuestión es jodida, pero lo que digo yo, de casa al trabajo y del trabajo a casa, todo se está pagando ahora, todos estamos ahorrando un huevo porque no gastamos un duro, no tenemos dónde gastarlo salvo Amazon. Pero sí que es verdad que estamos todo el mundo deseando relacionarnos y deseando ir a algún sitio para salir de esta monotonía de no hacer nada. Si se pierden las fiestas de Paterna o las fallas, ¿qué hace la gente? De casa al trabajo, del trabajo a casa, pasear por el río. Yo pienso que hay que mantener las fiestas y hay que intentar que sobrevivan, porque o se hace un esfuerzo o la cosa está muy complicada. Interpeñes puede hacer muchas cosas y las hace, pero las hace porque somos muchos peñistas, cada día hacemos más porque cada día somos más peñistas. Yo tengo en mi peña la foto de la primera mascleta manual donde en las escaleras de la iglesia de San Pedro éramos 20 personas, como mucho, un día las contaré por curiosidad. Y ahora la foto se tiene que hacer en las gradas que hicieron nuevas porque no cabemos ni de coña ahí. Y por eso la mascleta cada vez es mejor. Y eso como todos los actos. Si las peñas van desapareciendo y la gente va desapareciendo, cada vez se podrán hacer menos fiestas. Y supongo que con el resto de federaciones pasará lo mismo, en mi opinión. Josema, ¿y tú cómo lo ves? Pues muy en línea de los compañeros. A ver, yo creo que a nivel de los comerciantes, que son los que mayor beneficio pueden obtener de las fiestas en sí, yo creo que no lo verían mal del todo. Pero si te pones en, como estábamos comentando, la gente particular de la calle, tan cerca como tenemos ahora mismo la crisis esta que hemos tenido del virus y ahora la económica que vamos a tener, posiblemente sí que lo vean, sí que lo puedan ver peor, ¿vale? Porque prefieren a lo mejor que se invierta en otras cosas de sanidad o cualquier otro para gente que está en el paro, para comidas y demás, que a lo mejor para unas fiestas o para unas peñas. Pero sí que vería bien el que no directamente, como decía Juanjo, que no nos paguen en alquiler, lógicamente, pero que sí indirectamente nos alivia de otros costes que podamos tener las peñas a través de interpeñas, por ejemplo. Se pueden hacer otros actos y otras acciones de las cuales ese dinero no es al Morenet le han dado no sé cuánto de subvención, al Boguet no sé cuánto, sino que simplemente nos alivian indirectamente de algunos actos que tengamos que hacer a lo largo del año, que tenga más posibilidades, por ejemplo, interpeñas, y nos alivie a las peñas. Así, de ese modo, también tenemos más recursos nosotros para dar a los peñistas del año que viene facilidades de pago. Podemos alargar posiblemente más los pagos, podemos bajar mejor las cuotas si al principio del ejercicio hacemos un presupuesto inferior porque tenemos menos gasto, pues sí que se puede hacer. Pero vamos, lo vería mejor, no directamente a cada una de las peñas, porque no queremos que nos paguen nada, pero sí aliviar un poco la carga del año de alguna manera para que podamos jugar con eso. Fernando, tu turno. Un momentín, Fernando. Pues nada, un poco como todos. La verdad es que yo pienso que está claro que el que no trabaje va a decir, y el que no ha sido de una peña o de una falla o de una comparsa, pues no va a entender el que den dinero, como decís vosotros, pero evidentemente hay que remar todos a una y salir de aquí lo antes posible. Y si hay que hacer unas fiestas, no sé, poco más comedidas, pues oye, pero para que las del año que viene sean un poco mejor, tenemos que arrimar entre todos y dar nuestras opiniones de qué vamos a hacer cada uno en su peña para que otros puedan coger el ejemplo y ver qué es lo que podemos hacer entre todos para salir de aquí y que el 2021 sea más grande, claro. Y esa es la idea, o sea, ahorrar y ya está. Os voy a preguntar ahora, bueno, ahora estáis todos muteados menos yo, a ver si vuelve Manolo. Os voy a preguntar, estamos hablando de un poco, nos vamos hacia la tendencia negativa que con todo lo que estamos pasando es lo más normal del mundo.
Pero ¿pensáis que una vez pase toda esta situación, se revierta un poco también la situación económica, las peñas pueden crecer en número de peñistas? Porque, por ejemplo, como decía Juanjo, haciendo referencia a lo que decía Juanjo, la gente va a necesitar salir a la calle y va a necesitar evadirse de todo esto que estamos pasando. César. Yo pienso que sí. A ver, lo bueno que tenemos en las peñas que no tenemos, aparte del local que antes estábamos comentando, que posiblemente sea el gran gasto nuestro, luego no hay un gasto como pueden tener las fallas con el monumento o las comparsas con los trajes y con la música. Porque está el tema del cohete, obviamente, que es donde también hay un gasto grande, pero el tema del cohete al final es más individual, ¿no? La forma que tenemos de trabajar casi todas las peñas tienen, a ver, puedes estar estando en la peña y no comprar pólvora ese año porque obviamente te venga mal, ¿no? Y puedes pasar las fiestas. Entonces yo pienso que sí que puede haber un crecimiento una vez que pase esta crisis, porque el coste de la cuota, digamos, de la peña es inferior a otras entidades. Entonces, posiblemente también, además, es posible que seamos los que menos mal lo pasemos en ese aspecto. Por lo tanto, a lo mejor no tenemos tantas bajas porque la gente a lo mejor sí que puede asumir este gasto mensual. Pero obviamente, claro, al final afectar algo nos va a afectar. Entonces, a la salida pues posiblemente sí que podamos ser un poco más beneficiados las peñas en ese sentido. Juanjo, tu turno. Voy a ir alternando. La línea de César, y es lo que os he comentado antes, de aquí hay que salir, o sea, no podemos está muy bien, ha estado muy bien lo de a las 8 salir a aplaudir, es una manera de relacionarnos, pero ya cuando abran la veda, yo por donde vivo aquí, en mi vida he visto tanta bicicleta, tanta gente corriendo por la calle como estoy viendo ahora. O sea, la gente está como loca por salir y se ven muchos memes y muchos chistes por redes sociales, pero cuando abran los bares va a dar miedo, porque la gente está deseando relacionarse. Sí que es verdad que hoy me he cruzado un amigo que iba en la bicicleta y ¿cómo estás? Se la paraba enfrente de eso y no se me ocurrió darle la mano como le daría otra vez, ¿no? Entonces, la gente está deseando salir y en la línea de lo que ha comentado César, la cuota de una peña, aunque sea con local, no tiene nada que ver con la de otras entidades. Es bastante más asumible que otras. Hay gente que está muy arraigada a su entidad y y se quitará de comer para estar. Pero hay mucha gente que quizás abandone otras entidades porque dice, hostia, es que 60 euros al mes, más 500 de rifa, de loterías, más el alquiler de tal, más el no sé qué, no sé cuánto, igual me voy a una peña y por 20, 30 euros al mes estoy en la fiesta. Porque las fiestas de Paterna tienen muchísimos actos, tienen muchísimas actos para el pueblo, de todo tipo, de todas las entidades. Pero sí, cuando realmente se disfrutan las fiestas de Paterna, yo que he estado fuera y he estado dentro, es cuando estás dentro. Cuando estás en tu peña y después de ver los desfiles, te vas a tu peña a hacerte el último. O bajas a la calle Mayor a ver los desfiles con tu peña, la mesa, cenas allí y demás. Cuando bajas a la Masqueta el primer día, que siempre hace un calor que te mueres, y te bebes la primera cerveza en tu peña de las fiestas. Entonces, la gente cuando tire a salir, sí, habrá gente que por tema de crisis lo va a pasar fatal, está clarísimo. Pero habrá gente que dice, yo quiero respirar, yo quiero salir. Y yo tengo amigos cuando se enteraron que la semana que viene ya podemos quedar a hacernos 10 amigos en una torrada, ya están buscando sitio y hora. Porque la gente está deseando salir. Yo pienso, y en mi peña están como locos por juntarnos. Como locos. Hoy me han dicho, un compañero dice, no, pero nos han dicho que 50 nos pueden juntar en un local. Digo, yo lo dudo mucho que 50 nos dejen juntarnos en un local, y más como el nuestro, que para poder comer dentro estamos codo con codo. Entonces, en el momento que esto se levante la veda, que ojalá aparezca la supervacuna que están anunciando que quizás aparezca, y en cuanto a eso, agosto lo veo muy complicado, pero como en octubre, noviembre nos dejen, montamos las fiestas de agosto en octubre, noviembre, en mi peña, eso está claro. Y entonces yo pienso que por una parte vamos a ser perjudicados, pero quizás por otra consigamos que se agreguen más número de peñistas a las peñas. Josema.
Estoy en la línea. La gente tiene muchas ganas de salir. Tiene ganas de salir a la calle, de juntarse y demás, pero los que estamos. Es que no nos olvidemos que estamos en la crisis ahora del virus, pero es que viene la económica y esta yo creo que viene para quedarse. Es decir, no va a ser una recuperación a vistas del año que viene. Yo creo que el año que viene va a ser un año flojo a nivel de personal, de nuevos peñistas y demás. Posiblemente dentro de 2 años sí que notemos ya el aumento, porque sí que es verdad que en comparación con otras entidades, otras asociaciones, sí que es un coste inferior a esto. El hándicap que tenemos negativo, entre comillas, yo creo, es que el que se apunta a una peña es porque le gusta el cohete y le gusta el fuego. Al final, te tiene que gustar para poder disfrutar de las fiestas desde este lado. Sin embargo, una falla, tú te apuntas y tú vas a tus reuniones, tal y cual, y luego ves quemar la falla. Puede ser más amplio a más público que una peña, que es algo muy concreto, de cohete y demás. Pero yo creo que sí, que a la larga se notará, aunque yo equiparo más o menos costes iguales, por lo menos por mi peña, los gastos mensuales con el local que tenemos, el gasto de cohete que hacemos y demás, yo lo veo muy equiparable a otras asociaciones. Entonces, yo creo que vamos a estar ahí muy a la par, pero yo creo que si la gente lo que necesita es evadirse, salir un poco de casa y cambiar un poco el chip del día a día, yo creo que estamos en una posición más retrasada que a lo mejor otra asociación, por lo que comentaba. Te tiene que gustar. Y aquí a lo mejor te gusta al hombre, pero no le gusta a la mujer. O le gusta a la mujer y no le gusta al hombre. Y siempre una falla es algo más amplio para más familiar y demás. Pero bueno, yo creo y espero que sí y que vaya aumentando el número de gente. Nosotros en concreto tenemos gente en espera para poder entrar. Hasta ahora. No sabemos ahora cómo va a reaccionar en adelante, pero es una posibilidad de que sí, que la gente por salir y demás empiece a apuntarse a peñas o asociaciones. Fernando, te toca. Y yo pienso lo mismo, pienso que teníamos una tendencia de ir escalando en cuanto a número de integrantes en las peñas y tener que incluso hacer unos cupos y unas listas de espera. Veníamos unos años bien por las cosas que habíamos conseguido con Interpeñas y el grupo que habíamos hecho entre todas las peñas, el buen rollo que hay. Y yo pienso que si seguimos en esa dinámica y seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, no tiene por qué ir esto tan abajo. Simplemente es, pues sí, apretarnos un poco el cinturón en otros aspectos, pero todos hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora, codo con codo, y que no paren los actos de Interpeñas y conseguir que la gente no se borre, por lo menos que no se borre. Y luego lo de apuntarse, pues este año es difícil decirlo todavía, pero el año que viene es cuando podremos decirlo. Pero vamos, yo creo que hemos ido creciendo bastante todas las peñas y hay que intentar conseguir seguir en esa dinámica de estar como estamos hasta ahora. Tony. Espera, Manolo, ¿quieres decir algo? Que te veo ahí con la mano levantada, perdón. Tony, Sí, disculpa, Santi. Es que está Luis, que ha puesto un comentario por el chat. No sé si Luis quiere explicarlo él o quiere que se lo lea yo. Te activo el audio, Luis. ¿Luis? ¿Ya? Sí. ¿Ya? Sí. Activa el vídeo también, si puedes. Ya. Oh. Bueno, yo lo que he puesto es que yo considero que el cohete siempre, para mí, desde mi experiencia, el cohete siempre ha sido solidario. El cohete tú lo tiras y no sabes para dónde va a ir. Yo me acuerdo, yo he puesto ese comentario refiriéndome a que mis tiempos de mozo, de hace años, yo iba al palacio. Yo no iba ni un puñetero cohete y salía baldao. ¿Por qué? Porque yo me metía allí y ahí aprendías a tirar cohetes. Ni más ni menos. ¿Por qué? Porque había gente que tenía dinero y tenía más. No, el periquito no, es el canario mío, es mío. Y entonces yo iba allí y ya está. Yo siempre lo consideraba así. Yo he tirado mi cohete y es para todos. Yo entraba en la corda sin número, yo no he tirado ni un puñetero cohete y he disfrutado del cohete. Es igual que el toro.
Entonces, vamos a ver, si lo que queremos es que una peña sea comida y bebida y tal, vale, me parece muy bien, pero si quiere una persona tirar cohetes, no se le puede negar nada. Si no puede, porque todos sabemos del que coge a cada uno y tal, si no puede, se le invita y punto, a disfrutar y ya está. Y eso es ser solidario entre todos nosotros. Y ya está, ya acabó. Pues con esta intervención del amigo Luis, a mí me surge un tema de debate muy curioso e interesante. Una peña, dadas las circunstancias, ¿hacia dónde tiene que tirar en un caso como el que estamos viviendo, donde los presupuestos puede que no sean los mismos? ¿Reducimos fiestas y comilonas o reducimos en gasto en pólvora? A ver, obviamente el fin principal de una peña es el tema de la pólvora. Pero bueno, ahí es donde entraríamos en la idiosincrasia de cada peña. Por ejemplo, poder hablar por mi peña. En mi peña, por ejemplo, tenemos separado el tema de la pólvora y en el cual cada peñista, pues bueno, dentro de sus posibilidades y sus ganas, invierte más en pólvora o invierte menos. Sí que es verdad, bueno, hemos tenido algún caso, ¿no? De algún compañero de la peña, pues bueno, que por circunstancias económicas, pues bueno, algún año ha tenido ese problema económico y obviamente, como dice Luis, yo tiro un cohete y mi compañero está a mi lado y tira 3. Eso no habría problema, ¿vale? En ese sentido no habría problema. Ahora bien, como ya he dicho, todos sabemos de qué pie coge a cada uno. Está claro que todo tiene que ser un poco como efectivamente tenga un problema. No es que sea es que no me apetece gastármelos, ¿no? Pero bueno, yo creo que somos bastante solidarios y yo creo que no habría problema en eso. Ahora bien, hay que esperar, como estáis comentando todos, no sabemos lo que va a pasar. Ahora vamos a acabar, esperemos que pronto, con la crisis sanitaria y empezaremos una crisis económica y a ver lo que dura. Y a partir de ahí, pues veremos. Pero yo creo que sí que las asociaciones y sobre todo las peñas van a ser solidarias y creo que no, como dicen ahora, no dejaremos a nadie atrás. Fernando, ¿y en cohete borracho cómo estaría la cosa? Pues nada, mira, en cohete borracho le quitan los cohetes y ya está todo claro. No, yo creo que nosotros, o sea, el cohete es algo que lo llevamos muy, muy en la sangre. Bueno, estamos deseando que llegue el día de la acordada porque para nosotros es nuestro día más fuerte, la verdad. Porque pues nos quedamos hasta la madrugada del día, o sea, hasta la mañana del día siguiente tirando cohetes y yo creo que el año que viene vamos a tener bien porque con lo que hemos pagado hasta ahora y vamos a seguir pagando las mismas cuotas, tendremos los cohetes del año que viene, ya que este año no los podemos tirar. El problema va a ser el siguiente año, es lo que hablamos. Tendremos que hacer algo para aliviar al peñista y que pueda continuar, no que venga... Porque el 2021 al final lo vas a tener arreglado con lo de este año. Pero el 2022 va a ser el que ya estamos hablando de mucho más para adelante, pero esto no va a ser el año que viene, porque el año que viene al final es que ya has llegado, ¿sabes? Casi te quedan 4 meses para fiestas, quieras o no haces un esfuerzo y pagas igual y tienes lo del año que viene. Lo que queremos es que la pólvora al siguiente año siga igual, entonces habrá que hacer algo para aliviar al peñista y que no tenga que pagar mucho y veremos cómo lo haremos todos. Todos Tony. Tendremos que aportar. Tony de la Espardeña. ¿Más pólvora o más almuerzo? Bueno, en mi peña son muy, muy de comer, ¿eh? Pero vamos, yo lo que es indudable es que lo vamos a notar. Vamos a tener ahí un apretón que habrá que pasarlo. Y lo que tenemos a nuestro favor es que el que se apunta a una peña es porque siente la pasión por el fuego. Y vamos, ya va a ser el esfuerzo infrahumano para intentar mantenerse. Con la colaboración de intentar bajar las cuotas, podría ser. Y luego lo que sí que habría que intentar es
que el presupuesto que dediquemos a pólvora sea mayor o sea menor, pero que continúe. Si al año que viene la recuerda, en lugar de tirar 1000 docenas, se tiran 500, tampoco va a pasar nada. Vamos a disfrutar igual del cohete. Y lo que tenemos que procurar es, si a alguien le viene muy mal, pues escoger e intentar apoyarlo o darle un mes o una prórroga para que pueda pagar o intentar bajar las cuotas, pero que no parar. No parar, porque lo que hemos conseguido hasta ahora es muy importante. Y si lo dejamos caer, cometeremos un gran error. Dejarlo caer por el tema económico. Bueno, damos la bienvenida a Gerardo de Focal Borchi, que todavía no había participado. Buenas, Gerardo. En vuestro caso, fiesta, pólvora. Hombre, nuestra peña es un poco peculiar, porque realmente somos una peña familiar. No, tiradores realmente somos literalmente 4. Entonces, somos una excusa para juntarnos, pero más en plan familia. Entonces, el asunto de los peñistas no nos preocupa como puede ser otras peñas, que la gente muestra un botón, pagamos 5 euros al mes. Y eso que este año hemos subido las cuotas. No tenemos local, entonces nuestro caso es un pelín peculiar respecto al resto de las peñas. No somos grandes, no somos... De hecho, no hay nadie que venga de fuera. Literalmente somos todos familia. Justamente salió el tema hace poquito de qué hacer con las cuotas este año. Fíjate tú, 5 euros al mes. Y decir, si seguíamos pagando, si lo aguantamos para el año que viene, lo seguíamos pagando. Es irrisorio lo nuestro. Entonces, para lo que se está hablando, casi que ni contamos. Somos como una anécdota. No tenemos problemas de locales, de cuotas grandes. Nuestras comidas familiares hasta ahora casi se las pagaba cada uno porque no teníamos presupuesto. Eran 20 o 30 euros al año y este año, ya te digo, lo hemos subido a 5 euros al mes. Entonces, ya te digo, lo que se está hablando aquí es un problema gordo, pero realmente a nosotros como peña pequeñita aún no lo hemos visto así. Prácticamente son familias, son tíos, son primos, son gente que no somos peñistas como tal. Entonces, realmente, a ver cómo lo pasamos, y lo que queda es la pena de perder lo que estábamos llegando ya este año, que ya teníamos el año cerquita. Nosotros, ya te digo, vamos a pagar lo mismo y después los 4 que tiramos pagamos la pólvora aparte. Entonces, esos debates de grandes presupuestos, de qué compramos y comemos o pólvora, en nuestro caso es muy sencillo, casi todo es para comida. Y los 4 que tiramos nos los pagamos llegado el momento y ya está, no más. Josema. Pues en nuestro caso es que también es diferente que al del resto de peñas seguramente. Este año nosotros celebramos el 5º aniversario, por tanto nosotros no nos podemos permitir ni menos pólvora, ni menos almuerzos, ni menos comidas. Vamos a cogerlo todo con muchas ganas. Este año nosotros el presupuesto, como comentábamos antes, ya lo habíamos hecho con todos los gastos, pólvora, alquileres, todo. Nos quedan 2 meses, prácticamente lo tenemos todo pagado. Quiere decir que el año que viene el esfuerzo tiene que venir para que no se nos vaya nadie de este año, porque todos tenemos que disfrutar nuestro 5º aniversario, que lo tendremos que celebrar el año que viene. Entonces, el gasto fijo que vamos a tener el año que viene es lo que es, los alquileres, la luz y el agua. Por tanto, yo creo que esto es más cada peña individual. Los que se podrán hacer más, podrán hacer menos. En nuestro caso, pues no nos podemos permitir que sea menos porque lo tenemos pagado ya. O sea, ya lo tenemos, el bolsito ya lo tenemos ahí preparado para las fiestas del año que viene. Y luego, aparte, no debería en gran medida hacerse unas fiestas más pequeñas, con menos pólvora y demás. Al final, esto es lo que nos lleva a que la gente nos vea, el espectáculo en la calle. Entonces, hacer menos también puede hacer que la gente se desenganche y que al año siguiente, porque yo pienso, igual que Fernando lo ha dicho, que el problema es para el 2022. El año que viene nosotros lo tenemos cubierto, es el 2022. Si el año que viene hacemos unas fiestas malas, el 2022, esa gente que comentábamos antes, de que a ver si nos enganchamos, quieren salir a la calle, quieren quitarse la crisis y demás, a ver si se van a desenganchar y no vamos a engancharlos. Entonces, yo pienso que a su justa medida, lógicamente, hay que, ya lo hacéis en las reuniones de interpeñas,
ver el estado y testar cómo está cada una de las peñas para ver dónde se puede hacer más, dónde se puede hacer menos, porque no que porque 2 estén muy bien o 5 vayan bien, vamos a dejar atrás a 3 o obligarles a hacer un esfuerzo económico cuando no se puede. Entonces, pero individualmente cada peña pues tiene que hacerlo según el beneficio que tenga de este año para el año que viene y continuar, que la mecha no se apague. Juanjo, dale. Bueno, sé que César y Fernando me habían levantado el dedito para hablar, pero bueno, acabamos la ronda con Juanjo y nos ponemos. Nosotros, yo no lo he preguntado, pero se lo pregunto, tengo claro. En mi peña sería más comida y bebida que pólvora. No, fuera cachondeo, nosotros la pólvora se la paga cada uno. El que quiere entrar en la tirada de interpeñes, el que quiere entrar en la recordada, el que quiere tirar en la tradicional, se lo paga él. Sí que es verdad que hace un par de años o 3 nos quedábamos muy pocos peñistas, la mitad de lo que somos ahora nos quedábamos, y comentábamos el tema de qué hacemos. Dejamos de tener local, nos juntamos como cuando podamos, y al final la gente dijo, no, yo quiero mi local, yo quiero juntarme todo el año, pues somos peña de bajar durante todo el año, quizás los viernes, alguna paella que otra, y somos peña de participar, o sea, de tener local y seguir en la peña. O sea, yo pienso que seguiríamos. Y si la comida y la bebida de fiesta no la tenemos que pagar, pues no la pagaríamos. Yo, sinceramente, por suerte, mi trabajo parece que no corra peligro, ¿no? Pero yo me apartaría todos los meses una cantidad, porque aparte de que yo estoy capado para poder tirar cohetes, sí que la tirada tradicional, sí que el correfoc, sí que todo eso quiero seguir participando. Y a mí no me quites, lo único que me queda es la tradicional y la infantil, la querubín. A mí eso no me lo quites, yo lo necesito. Yo me buscaría la vida de donde fuera para poder pagar mis cohetes, porque sin pólvora no consigo las fiestas. Si no hubiera pólvora, yo no quiero fiestas. ¿Para qué? Para cogerme 5 o 6 kilos o 10 de más, que es lo que coges en fiestas prácticamente, si no haces otra cosa que comer y beber. Yo pienso que sería todo racionalizarlo. Si hay que bajar cuotas de la gente, luego llega a fiestas y te toca pagarte la comida o que tenga que ser de sobaquillo, porque cada uno, como hacen en otros sitios, cada uno lleve su botella de alcohol si quiere beber, sería adaptarse. Pero la fiesta tiene que seguir, como decimos, que la mecha no se apague, y no se apague en ningún sentido, ni en tema de fiesta, ni en tema de pólvora, ni en ningún tema. Entonces, sería adaptarse, sería totalmente adaptarse, ya sea el tema de comidas, bebidas, ya sea el tema de pólvora, pero la palabra para mí sería adaptación. Fernando, que había sido tú primero en darle a la manita. Sí, yo contestando un poco a Gerardo y a Josema, independientemente de que la peña sea de 5, de 10 o de 15, al final las fiestas globales las hacemos entre todos. Y el pique pala lo hacemos entre todos. Y las mascletas manuales las hacemos entre todos. Entonces, eso el año que viene yo pienso que hay que seguir potenciándolo al máximo para que todas las peñas tengan los mismos integrantes, vean que tienen un respaldo por parte de Interpeñas también y que no, pues vamos a recortar y a seguir pagando, porque al final es lo que hablamos. Se trata de aguantar la gente que tenemos y de si se quieren apuntar o no, eso ya es independiente, pero yo creo que la familia que somos todas las peñas y hasta ahora los que somos, estamos súper bien y esto hay que seguir potenciándolo y hacer algo cara al año que viene para que esto siga así y como ha dicho José Manuel, que no se apague la mecha. Ya. César. Bueno, yo también, pues, algo parecido a lo que comentaba Josema. Para nosotros a la inversa. Ellos este año era su 5º aniversario y nosotros el año que viene es nuestro 15 aniversario. Entonces nosotros, por ejemplo, sí que hemos comentado en Petit Comité de la Peña de que obviamente el esfuerzo que vamos a hacerlo el año que viene, al ser el 15 aniversario y obviamente pues siempre quieres hacer algo más. Entonces, bueno, pues este tema pues a lo mejor nos va a llevar a congelar el año y a partir de septiembre empezar un año nuevo y prácticamente, pues eso, nosotros prácticamente ya tenemos todo pagado. O sea, falta pues, bueno, los 2 meses que puedan faltar de alquiler de este ejercicio y lo que tenemos reservado para fiestas, pues para comidas, para cenas y demás, pues bueno, lo vamos a emplear posiblemente pues, para el año que viene para poder hacer más
más fiesta en nuestro caso dentro de la peña, incluso alguna reforma que tendríamos que hacer. A colación de lo que comenta Fernando, tiene toda razón. O sea, la federación y las peñas, por suerte, desde que han nacido la propia federación, hemos ido todos a una y siempre hemos intentado, una peña más grande, pues intentar ayudar a una más pequeña. Y incluso, pues bueno, que cuando estamos en la Majestad, nadie pregunta de qué peña eres, ni cuando estamos en la Cordada de Interpeñes, nadie pregunta de qué peña eres, ni en el Corefó. O sea, somos todos paterneros y somos de Interpeñes. Y es verdad, y eso tenemos que seguir apostando por ello y vuelvo a insistir, y no dejar a ninguna peña atrás. O sea, obviamente, pues a ver en qué nos podemos ayudar. De verdad, a lo mejor estamos siendo un poco pesimistas, ¿vale? Pero bueno, creo que a lo mejor habría que prepararse en la parte pesimista para que luego, oye, si todo va mejor, pues mejor lo haremos, ¿no? Pero sí que es verdad. A ver, hay una foto reciente que se puso el día 2 de mayo, después de no poder hacer el campeonato de pique y pala, la Copa de la Federación. Una foto que es preciosa, una foto que se ve en el fondo un montón de peñistas que no sabemos de qué peñas son de casi todas, prácticamente de casi todas las peñas. Y al principio hay una persona que, bueno, que también era una de las personas que había un exo de unión, que era de cohete borracho, pero realmente era de todos. Y el lema que decía, este año no hay copa, pero este año ganamos todos. Y creo que es así. Este año tenemos que pensar que ganamos todos y el año que viene hacer mejor la fiesta para que la gente pueda hacer el esfuerzo aún todavía. Pues si tenemos una buena fiesta, la gente aún hará ese esfuerzo económico para poder seguir manteniendo esta fiesta y no causar baja en ninguna peña. Hablando de, como decía César, de positivismo, una pregunta positiva para ir casi finalizando porque vamos casi a llegar a la hora. No, habitualmente las fiestas se celebran en agosto. Llegado ese mes, entremos en la hipótesis de que se levanta el estado de alarma, se levantan las restricciones. ¿Nos juntaríamos en esas fechas habituales en nuestras peñas, aunque no se celebren las fiestas mayores de Paterna como tal? Gerardo, venga, empiezo por ti, que has entrado el último. Gerardo. Ahora sí. Hombre, sí que intentaremos juntarnos sí o sí. O sea, es la mejor excusa que tenemos. Si nos dejan, donde sea. Como local no tenemos, aunque sea en el parque, en el tiro a pichón, donde nos dejen. Pero hay que juntarse. Hay que tirar para adelante y que sea por lo menos el recuerdo más bonito que tengamos. Que sea lo más parecido. Siendo que está a años luz de lo que debería de ser, pero es sí o sí. O sea, a poquito que nos dejen, sí. O sea, sí. Si nos dejan, seguro. Y cuanto más, mejor. Luis, tu turno. ¿A yo? ¿Me toca a mí? Te toca. Espera, ¿cuál era la pregunta? Perdona. Si llegado el mes de agosto, aunque se hayan cancelado ya oficialmente las fiestas de Paterna, sí, se levanta el estado de alarma, se levantan las restricciones, ¿se mantienen esos días habituales de fiestas, las reuniones, comidas, cenas juntos en la peña? Nosotros, como ha dicho el amigo Gerardo, es el de Alborchí. Sí. Nosotros tampoco tenemos local, no tenemos problema. Si nos dejan cortar la calle, nos reuniríamos, claro. De hecho, hay gente que hoy ha preguntado un peñista que es de Alicante, oye, pero ¿se hará alguna comida, no? O sea, tiene ganas de venir. Y nosotros también. Y nosotros también tenemos ganas de reunirnos todos. Entre todos. Porque, claro, hace mucho tiempo que no nos vemos físicamente. Roces poquitos, pero bueno, por lo menos, cojoño, hacernos una paellita. ¿Qué menos? Tony. Yo creo que es una pregunta de perogrullo. Si nos dejan juntarnos, nos vamos a juntar. Porque esto funciona así.
hay la amistad que nos une, aparte de ser peñista, es que yo soy de tal peña, es que la gente de la peña son tus amigos. Y con lo que está cayendo, pues lo que más te apetece es juntarte con tus amigos y pasar una velada agradable. Incluso y tirar algún cohete, ¿no? No te digo que no. Bueno, pero se han suspendido las fiestas. Entonces, habrá cosas que no se puede, ¿no? Pero la fiesta la haremos nosotros. Vamos, yo estoy convencido de que sí que si nos vamos a poder juntar, nos juntaremos, seguro. No tengáis duda. Fernando, te toca. Sí, a ver, evidentemente nosotros ya hemos hecho una reunión y estamos deseando que levanten el estado de alarma para poder juntarnos. De hecho, es uno de los puntos que tenemos subrayado, vamos a fuego. Que pase todo esto cuanto antes y al final es lo que dicen, todos somos amigos en la peña y que hay mejor que juntarte con todos tus amigos y despedir esto ya de una vez porque ya toca. Entonces, ojalá y se pudiese. Ojalá. Juanjo. Alarma, pues todos nos juntamos y hacemos una paella y, o sea, vamos a hacer algo seguro, segurísimo. Yo no sé si los 12 días de fiestas o un fin de semana o una paella, algo haremos. Lo que no entiendo yo es si se suspenden las fiestas, ¿nos van a dejar juntarnos? No me cuadra, ¿sabes? Yo tengo la ilusión, aunque me tuviera que pagar yo la comida, la bebida, todo, me da igual. Pero lo que no me cuadra es eso, se suspenden las fiestas y nos van a dejar juntarnos. No lo entiendo. Hombre, está claro que no es lo mismo una peña, todos los amigos juntos, que los conciertos de fiestas o desfiles de moros cristianos, o la corda que la pueden haber 30.000 personas, o una tirada en el cohetódromo, o la recordá. Eso está claro. Pero, entonces, lo que estábamos hablando antes de los vecinos, el vecino está en su casa y no puede salir, no tiene fiestas, y nosotros estamos de fiestas en nuestros locales, nos pueden capar. Pienso yo que nos pueden capar, pero ojalá nos dejen. Esta tarde estaba hablando con un amigo y se lo decían, ¿no? Dicen que no, que sí, que ya dejamos, sí, digo, ojalá nos dejen juntarnos. Estoy deseando de juntarme con mi peña y reírnos un rato y hacernos una torrao, una paella, lo que fuera. Vamos, pero si no hay fiesta, pero nos dejan, algo haremos seguro, pero seguro. César, que te vea gesticular mucho con la intervención de Juanjo. Sí, a ver, no, es que no tiene nada que ver. Suspender la fiesta no tiene nada que ver para no juntarse. Son cosas totalmente independientes. A ver, la fiesta se suspende porque hay que tener en cuenta que para poder hacer esa fiesta hay que contratar muchas cosas, de las cuales hay una posibilidad muy grande que no se puedan hacer. Entonces, obviamente, no se van a contratar cuando tienes tantas posibilidades de que no se haga. Pero eso no quiere decir que en agosto podamos juntarnos. El vecino no tiene por qué preocuparse ni tiene que enfadarse, porque al final nosotros vamos a hacer algo muy privado, como podrá hacer él pues, en su casa con sus amigos, ¿no? o sus familiares. Fiestas como tal no van a ser. No van a ser, pues bueno, pues que si nos permite la ley juntarnos en nuestros locales, pues obviamente pues nos juntaremos para hacer nuestras paellas o lo que queramos conveniente dentro de nuestros locales. Ahora bien, yo estoy seguro que el día que el presidente del gobierno salga en la tele diciendo las peñas podéis juntaros, no sé si habéis visto los documentales de los news y los cocodrilos, vamos, yo me estoy viendo a todos los peñistas y comparseros y falleros saliendo de sus casas como news hacia sus locales para estar junto con sus amigos, porque al final es que no deja de hacer eso, al final son mis amigos y obviamente no es lo mismo, sé dónde está, obviamente yo sé que mi amigo si cree que está infectado pues no va a ir, no sé el que está en la calle que no conozco la situación, por eso también un poco la distancia social, pero si esa distancia social en fiestas la permitieran, que obviamente va a ser muy complicado, pues obviamente sí que celebraríamos algo, no sé, 12 días no creo, a lo mejor 3, pero algo haríamos seguro, segurísimo. Fernando, espera un segundito, que faltaba Josema y te doy paso. Pues la respuesta es un sí rotundo. O sea, tenemos muchas ganas de juntarnos. En cuanto se pueda, lo que comentábamos antes,
como si hacemos grupos de 10 y estamos 5 días haciendo grupos de 10, es las ganas que tenemos. Y en fiestas sí, nos dejan y hasta donde nos dejen algo hay que hacer porque hay que mantener la llama entre nosotros, el contacto, el tocarnos, entonces algo haremos. Hay que ver hasta dónde nos dejan y también, como hablábamos antes, con un ojo mirando también el año que viene, porque todo esto más adelante, pues supongo que se podrán hacer reuniones y demás, lo decidiremos con todos los peñistas y se verá, porque hay que tener un ojo en el año que viene. Si estamos hablando de abaratar cuotas del año que viene, tampoco puedes hacer una inversión muy grande este año en una no fiesta. Entonces, hay que compensar un poco ahí. Esto en una reunión hay que plantearlo y ver dónde, pero vamos, algo seguro, más austeras o menos, pero seguro que sí, hasta donde nos dejen. Fernando, luego sigue Manolo. Sí, no sé, preguntándole un poco a César lo que había dicho, porque me ha venido así una luz. Si de verdad las fiestas no se pudiesen celebrar porque hay que contratar cosas, tal como él ha dicho, pero sí que es verdad que no estaría mal si el presidente del gobierno, como él dice, levanta la veda, juntarnos todos, ¿sabes? O sea, no cada uno en su peña, sino juntarnos todos y celebrar un día por lo menos de estar todos juntos y celebrar que esto ha pasado como una fiesta, vamos, al final, pero entre todas las peñas. Aparte, independientemente de que cada uno se junte con sus amigos y no sería mala idea tampoco. Sí, eso en Interpeñes lo tenemos muy claro. O sea, en Interpeñes vamos a estar preparados para reactivar en cualquier momento que se pueda y haya una seguridad sanitaria que nos lo permita el poder hacer en el momento que se pueda lo que se pueda hacer. O sea, eso lo tenemos claro y no va a haber ningún problema porque todos tenemos ganas y creo que lo necesitamos. Claro. Incluso más te digo, incluso el propio ayuntamiento, el ayuntamiento estaría dispuesto a lo que se pudiera hacer en el momento que se pudiera hacer para todo el pueblo, ¿vale? Porque creo que es algo que el pueblo lo necesita, pero claro, siempre que haya una seguridad sanitaria y que no haya ningún peligro. Bueno, lo primero es salir de esta y luego ya iremos viendo. Manolo, te toca. Sí, Santi, gracias. Me ha gustado mucho esta pregunta, Santi, que has hecho ahora a última hora, porque me ha hecho ver desde preguntas anteriores que cada peña tiene una manera distinta de las cuotas, de hacer no sé qué y tal, y sin embargo en esta todos a una. Siempre, si te has dado cuenta, si os habéis dado cuenta, el lenguaje de todos siempre ha sido cuidando la distancia social, cuidando que fulanito sabe, si alguien sabe que está afectado, tiene síntomas tal, no va a venir, yo sé que no va a venir a la peña, pero la diferencia ha sido grande y muy bonita. Cada uno tenemos nuestra manera de administrarnos, igual cada peña tiene su manera de administrarse, igual que en cada casa, cada uno se administra como puede, como mejor sabe. Sin embargo, en esto, a la hora de salir de fiesta, de reunirnos con los amigos más cercanos, nuestra peña, y con los amigos siguientes más próximos, que es Interpeñas, y con los de intercomparsas y falleros, joder, ya, vamos ya. Perfecto. Bueno, pues llegamos a la hora. No sé si queréis que continuemos, si damos por finalizado el debate. Antes de finalizarlo, sí que César quería tomar la palabra para, bueno, pues imagino que leer ese gran escrito que nos han dejado hoy publicados en las redes sociales de la Federación Interpeñes. Sí, voy a intentarlo, va a ser complicado. Bueno, es un escrito que ha hecho un amigo mío, amigo de todos nuestros, José Luis, de la Peña Cohete Borracho. Y la verdad que esta tarde, pues bueno, me ha preguntado que se podía publicarlo en la página de la Federación, en el directivo y tal. Y obviamente, pues sí. Y yo cuando me lo ha pasado, me he dicho, me vas a matar. O sea, y me ha matado, ¿eh? Por eso voy a intentar leerlo, no sé si voy a poder terminarlo. Querida Calle Mayor, puede que no lo entiendas o no quieras entenderlo. Egoístamente, a mí me pasa lo mismo. Sé que estás triste, todos lo estamos.
Desde que tengo uso de razón siempre estuviste ahí, inamovible, solemne, haciendo honor a tu nombre. Este año es todo diferente y probablemente sea la antesala de un futuro distinto, más frío, en el que la distancia marcará nuestros días. Añoraremos besos, abrazos, el calor del contacto con los demás. Teníamos fe, no queríamos ver la realidad que nos invadía y en nuestro interior quedaba espacio para un atisbo de esperanza, de ilusión. Pero no, tú tampoco has conseguido escapar de la sombra del terror. Nos hubiera encantado realizar nuestra gran ofrenda de fuego, mirando al cielo, dedicando cada cohet, cada femelleta, a todos los que ya no están, a todos los que se han ido víctimas de este maldito castigo que nos ha tocado sufrir. Pero no es posible. Este año nuestra ofrenda no será de fuego, de aroma a pólvora embriagadora, ni de ensordecedor estruendo. Este año ofreceremos nuestro respeto, nuestra empatía, nuestra solidaridad con el momento, con todas esas almas que ya no están y sus familias lo añoran. Sé que estás tranquila, sabes que te adoramos, que eres especial para todos nosotros y nada podrá cambiar eso. Volveremos a bailar juntos, volverás a ser el objetivo de todas las miradas, a tener tu noche de magia, tu momento que es el nuestro. Volverás a tenernos contigo, a darle sentido a nuestra tradición y así completar el ciclo. El próximo último domingo de agosto no será igual, pero de una forma u otra haremos que sea especial, que no te sientas sola, que la mecha no se apague. La verdad que es brutal. Pues qué mejor manera de acabar, ¿no?, el debate que con estas palabras escritas por el amigo José Luis. Bueno, Josema del Morenet, gracias por participar. Juanjo del Socarrats, Fernando de Cohete Borracho, Gerardo de Focal Borchí, Luis de la Femelleta, Tony de la Espardeña, Jorge de la Peña del Morenet, que encima lo tengo aquí arriba. Jorge, si grito un poco me oyes más que por aquí. Sí. Vecino. Y bueno, cómo no, al que ha llevado a término todo el entramado técnico, el amigo Manolo de la Peña del Boguet. Pues también, lo dicho, gracias a todos por haber participado. Y bueno, pues seguimos, ¿no?, con esta trobada sense carrer. Muy bien. Bueno, hasta luego. Un placer. Hasta luego, que la mecha nos apague. Hasta luego.